Si estás necesitando armar estados financieros proyectados para un plan de negocios, para un proyecto empresarial, bueno, este es el video. Vamos a armar desde un Excel en blanco, paso por paso, bien despacio, todos los estados financieros, balance, estado de resultados y el cash flow statement. El objetivo de este video va a ser verificar todos los cuadres, todas las coincidencias que tiene que haber entre los estados financieros, cómo clasificar partidas, qué es lo que agrupo en cada una de las partidas o en cada uno de los componentes que tienen los tres estados financieros básicos. Aparte, pueden complementarlo con otros videos que ya tenemos acá en el canal. Si lo que estaban necesitando era, por ejemplo, saber cómo proyecto ventas. Bueno, ahí tienen otro video sobre cómo proyectar ventas, cómo estimar una tasa de crecimiento a partir de datos históricos. Necesitamos ordenar y dividir en partes nuestro trabajo. Nos conviene siempre empezar con 2 cuadros auxiliares. Es decir, que vamos a tener al menos 5 partes de nuestro trabajo. Empezamos con un cuadro auxiliar de planta y equipo, porque la inversión en planta requiere depreciaciones, requiere números que van al balance y números que van al estado de resultados. Luego, en segundo lugar, un flujo de deudas, porque también ese cuadro nos va a decir cuáles son los pasivos que van a estar en el balance y cuáles son los intereses que esos pasivos generan y que van a estar en el estado de resultados. Y una vez que tenemos esos 2 cuadros auxiliares, ahí sí, empezamos con el estado de resultados, luego el balance y por último el cash flow. El primero de los cuadros auxiliares que siempre es conveniente preparar. Un seguimiento de planta, propiedad y equipo. Es decir, aquí vamos a poner todos los activos de largo plazo de la compañía. Podrían ir los intangibles también con la misma metodología. Todos los activos de largo plazo que típicamente se deprecian, los vamos a ir incluyendo. ¿Por qué hay que hacer un cuadro separado? Fíjense que el balance no es solamente una lista, no es un flujo, no es una lista de cosas que un año aparecen y luego desaparecen. Por el contrario, el balance tiene variables acumulativas, con lo cual cada cosa que compramos y que ponemos en el balance, ahí se queda. Y no la podemos sacar salvo que se venda. ¿Cuál es la forma en la cual quitamos números del balance? A través de la depreciación acumulada o de las ventas. Vamos al Excel. Tenemos en primer lugar el balance, el estado de resultados y el flujo de caja. Los 3 estados financieros que están acá en blanco, uno debajo del otro. A la derecha del balance es conveniente también poner ese cuadro para calcular las variaciones que después nos permiten estimar el flujo de caja. Y en una hoja separada del Excel tenemos los cuadros de planta, propiedad y equipo y los otros cuadros complementarios. Empecemos con las compras de planta. Como tienen que ser acumuladas en el balance, podemos ponerlas así en forma escalonada. Después sacamos un total para cada año, pero así sabemos, por ejemplo, que si en un año se compran 7.000, bueno, ahí se quedan en el balance. Es como agua que va entrando en una tina y bueno, se queda en el fondo. Después para quitarlo, o bien tiene que haber ventas de planta, de equipo o depreciaciones. Entonces simplemente ponemos aquí las compras de forma escalonada para cada uno de los 10 años y las vamos acumulando con todo lo que ya teníamos y que está en la empresa. Por ejemplo, muebles, equipos que se han comprado y que están en la empresa, están en el depósito, no desaparecen. A continuación, hacemos lo mismo pero con signo negativo en caso que hubiera ventas de equipo que se reemplaza, tal vez no hay, pero si hubiera, las vamos a poner aquí también de forma escalonada con signo negativo. Ventas de equipo del año 1, del año 2, etc. Y luego en la línea 33 vamos a calcular planta, propiedad y equipo bruto. Bruto significa que no hemos quitado todavía las depreciaciones. Y al cierre del periodo. Es decir que tenemos planta al inicio de cada año, más las compras que se realicen en ese año,
menos las ventas y el total que queda a fin de año. Después a este total le vamos a quitar la depreciación acumulada. Bueno, sumamos todo. Podríamos repetir, si tenemos distintas categorías de activos, podríamos repetir este cuadro tantas veces sea necesario. Yo aquí lo hice para solamente planta y más abajo para equipo, pero podríamos repetirlo para distintos tipos de activos. Todos los activos que se deprecian deberían tener un cuadro como este. Aquí voy a repetir todo lo mismo, pero para equipo. Equipo al inicio, compras, bueno, ventas y equipo al cierre. De forma escalonada, de modo que se vayan acumulando y poder identificar lo que compro cada año y lo que ya tenía. Esto, solo el balance es así, el estado de resultados no es acumulativo y el cash flow tampoco. Solamente el balance tiene esta característica de ser acumulativo, tiene variables de stock. Bueno, le quitamos las ventas y ya. Ahora entonces tenemos que calcular las depreciaciones. Como yo lo dividí en dos categorías, puse solamente dos grupos de activos con distinta vida útil. Planta con 10 años de vida útil, pueden cambiar por supuesto ese número, y depreciaciones del equipo 3 años, 3 años de vida útil. Podríamos poner nuevamente, como decíamos recién, varias categorías. Entonces voy a poner una función if para las depreciaciones, para que solamente deprecie hasta que el activo se agota. Entonces, si el año que tengo en la columna C, ese año que arriba dice que es el año 1, es mayor, o sea, el año en el que estoy es mayor al número de años de vida útil, entonces no tiene que depreciar, ponga 0. Si eso es cierto, ponga 0, no deprecie. Es decir, si ya me pasé de los 10 años, ponga 0. Ahora, si no me pasé, entonces calcule la depreciación. La depreciación va a ser el monto de activos bruto que tengo en ese año, el total. En este caso estoy trabajando con planta, dividido los años de vida útil. Es decir, que si por ejemplo acá planta eran 60.000, dividido 10, vamos a depreciar 6.000 en este año. Y eso lo va a seguir haciendo hasta que el periodo en el cual estamos supere los años de vida útil. Es decir, en el año 11 no debería depreciar. Vamos a poder cambiar este número y ver cómo funciona. Entonces aquí podríamos ocultar en realidad todo. Lo que necesitamos es solamente el total. Ya todo este cuadro de detalle que servía para construir y para dejar un modelo armado que nos admita ir haciendo cambios, todo esto lo podemos ocultar. Lo voy a agrupar acá con outline, lo voy a agrupar porque ya no lo necesitamos. Me quedo con dos totales, que son las dos categorías de activos que estoy depreciando. Planta por un lado y propiedades, y equipo por otro. Podrían repetir esto para distintos tipos de activos todas las veces que sea necesario. Veamos con la depreciación de los equipos. Nuevamente voy a poner una función if, que la pueden encontrar arriba en fórmulas, insertar función, y aquí buscamos un if y le voy a decir, mire, si el año en el que estoy, C4, es mayor al número de años de vida útil, entonces no tiene que depreciar más, ahí ponga 0. O sea que si estoy en un año 5, 6, 4, 5, 6, ya no deprecie. Ahora, si estoy en un periodo inferior a 3 o igual a 3, divida el monto bruto de los activos dividido la vida útil. Y ahí me va a quedar la depreciación del equipo. ¿Ven? Por ejemplo, si yo acá pongo 3, en 3 años quedó depreciado. O en 5 años, en 2, puedo ir cambiando esto. ¿Cómo calculamos el número que en definitiva va a estar en el balance? Tomamos planta, propiedad y equipo bruto, es decir, que sumo las dos categorías que teníamos más arriba y le quito la depreciación total. Por supuesto acumulada, esta es la acumulada. Entonces, la que va al balance es la que está acumulada. Entonces, ¿cómo la acumulamos? La del año pasado más la nueva. La depreciación
anual es la que va a ir en estado de resultados, es una pérdida año a año. La depreciación acumulada es la que va a estar en el balance. Y ahora sí tengo planta, propiedad y equipo neto, que este es el número final que va a estar en el balance. El segundo cuadro que es conveniente realizar por separado antes de proyectar los estados financieros es el seguimiento de préstamos o en general de todos los pasivos. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que los pasivos van a tener un impacto en el balance y otro impacto en el estado de resultados a través de los intereses. Entonces, dividimos los pasivos en los que generan intereses y los que no generan intereses. A los que no generan intereses, que se llaman pasivos gratuitos, por ejemplo, cuentas a pagar a proveedores, podríamos dejarlos fuera y escribirlos directamente en el balance. No necesitaríamos ponerlos en este cuadro. Pero todos los que sí generan intereses van a tener que estar aquí porque nuevamente son, al igual que los activos, variables acumulativas. Entonces vamos a tener que medir, por un lado, cuánto dinero debemos, que sería el capital de préstamo. Acá lo llamamos el principal del préstamo. ¿Cuánto le debemos al banco? Y por otro lado, ¿cuáles son los intereses que año a año hay que pagar? El monto adeudado al banco, ya sea por préstamos o pueden ser bonos o puede ser cualquier otro pasivo. El monto adeudado va en el balance y se va reduciendo a medida que lo vamos cancelando, cuando hacemos cancelaciones del capital de préstamo. Pero por otro lado, en el estado de resultados va como una pérdida, como un gasto, lo pagado en intereses cada año. El segundo cuadro auxiliar que es conveniente preparar es el cuadro de deudas. Vamos al Excel a prepararlo. Tenemos 4 tipos de pasivos aquí. Deuda de corto plazo, que está en la línea 130 por aquí. Deuda de largo plazo. Otros pasivos de corto plazo y otros pasivos de largo plazo. La deuda de corto plazo, que está resaltada en color violeta, es el plug. Es decir, es el número que vamos a dejar por ahora en blanco, si bien con algunas fórmulas que jalan ese número y lo usan, pero lo vamos a dejar en blanco porque ese va a ser el número con el que vamos a cuadrar el balance. Ahí vamos a calcular la diferencia en la ecuación patrimonial. Activo tiene que ser igual a pasivo más patrimonio. Si no cuadran, la diferencia la vamos a poner ahí. Entonces, analicemos las deudas de largo plazo, porque deudas de corto plazo va a ser el plan. Esta empresa supongamos que tiene un préstamo, no sé, de $50.000 al 5% anual de interés que va a cancelar en 8 años. Vamos a necesitar calcular la cuota. Si la empresa, por ejemplo, tiene este préstamo o ha comprado maquinaria con sistema francés o ha tenido algún bono que tenga cuota nivelada, entonces ponemos en la función payment o pago en español estos 3 datos: la tasa, el número de periodos y el monto en valor presente que va con signo negativo para que nos dé la cuota. La cuota fija va a tener que ser de $7.736. Entonces esa cuota tiene 2 componentes: repago del principal e intereses. La parte de intereses se calcula de modo súper fácil multiplicando el 5%, que es la tasa de interés, sobre el saldo que se adeudaba. Es decir, que aquí si tomamos un préstamo de $50.000, bueno, 5% sobre $50.000 tenemos que pagar 2.500 de intereses. Pero la cuota no es de 2.500, es de más de 2.500, es siempre 7.736. Entonces la diferencia, 5.236, achica, reduce nuestra deuda. Es una cancelación de la deuda. Y así lo arrastramos para todos los años. Ven cómo la deuda va bajando. 50.000, después 44.000, 39.000 hasta hacerse 0. En 8 años queda totalmente cancelada. Con lo cual acá hay 2 números. La cancelación de deuda, que va a reducir lo que tenemos en el balance, y el pago de intereses. Ven que si cambiamos acá en 9 años, 8 años, bueno, debería ir cambiando también el monto de deuda. Entonces tenemos ahora determinado cuánto se va a pagar al banco cada año, 7.736, que eso en definitiva va a impactar el cash flow statement. Pero de eso, cuánto me queda como pasivo, como deuda dentro del balance, que sería lo que está en la línea 122, y cuánto pago de intereses, que va a estar en el estado de resultados.
Vamos a volver a organizarlo, porque acá si se cancela en el primer año, si hay una cancelación durante el primer año, hay repago de principal, entonces al final del primer año se va a deber menos que 50.000. Entonces podemos ponerlo aquí, deuda al inicio, menos lo que cancelo, más la nueva deuda si nos volvemos a endeudar y deuda al cierre. Y así lo vamos arrastrando para todos los años. Esto lo vamos a reiterar para todos los pasivos. Cuánto tengo al principio del año, cuánto me endeudo o desendeudo y cuánto tengo al final del año, que eso da inicio al año siguiente. Por ejemplo, otros pasivos corrientes, tengo 8.000 al principio, cancelo 500 o, bueno, el número que sea, no me vuelvo a endeudar ese año y entonces al final ¿cuánto tengo? 8.000 menos los 500 que cancelé más 0, que es la nueva deuda. Y estos 7.500 que quedaron dan inicio, es el saldo que tengo al inicio del año siguiente, lo que debo el año siguiente. Y así para todos los años ven cómo se va cancelando. Esta empresa tenía una deuda de 8.000 proyectada para 2023 y bueno, la va cancelando de a 500 por año. Y así para todas las deudas y todos los pasivos. Es decir, deuda de corto plazo, que era el PLAG, deuda de largo plazo, otros pasivos corrientes y otros pasivos no corrientes. Para todos hacemos lo mismo, que es ver cuánto hay al inicio y cuánto varía durante el año, ya sea que cancele deuda o que agregue una nueva deuda. ¿Qué va a afectar el balance principalmente? Vamos a los intereses de todas estas 4 categorías de deuda o pasivo. Primero, la deuda de corto plazo, que es el PLAG, genera una tasa de interés, es decir que hay que ponerla. Cuando llenemos esas celdas violeta, va a tener que calcularse automáticamente cuánto va a haber que pagar de intereses por ese pasivo. Por ejemplo, si yo pongo 100, va a quedar 6, el 6%. Si pongo 1.000, va a quedar 60%. Después eso se va a tener que calcular. Y la deuda de largo plazo ya sabemos cuáles son los intereses porque los acabamos de calcular. Estaban acá en la línea que habíamos señalado que iban al estado de resultados. Ahora, estos otros 2 pasivos también generan interés, entonces tomamos cuánto se debe cada año y lo multiplicamos por la tasa de interés. Por ejemplo, 9% por año vamos a pagar sobre el saldo adeudado de otros pasivos corrientes. Y 7% por otros pasivos no corrientes. Bueno, ahora sumamos estas 4 categorías, no se olviden de sumar la primera, que después ahora está en 0, pero después va a tener algún número ahí. Y tenemos entonces el total de intereses a pagar que va a estar en el estado de resultados. Una vez que tenemos el cuadro con todo el seguimiento de los activos fijos y sus depreciaciones, por otro lado tenemos el cuadro con todo el seguimiento de los pasivos y deudas y sus intereses. Entonces ahora ya tenemos bastantes elementos como para armar el estado de resultados sin trabarnos en esas otras estimaciones que hay que hacer. Empezamos siempre por las ventas. La mayoría de las proyecciones son sales driven, es decir, amarradas a las ventas. El nivel de ventas que queremos alcanzar, bueno, determina las inversiones y en gran medida y los gastos. Entonces, una vez proyectadas las ventas, que es conveniente, si estamos vendiendo un determinado producto, proyectarlas en unidades y después en dólares, no directamente en dólares. Podemos hacer un cuadro separado para eso, porque después eso permite calcular, por ejemplo, un punto de equilibrio, permite sensibilizar el volumen. Entonces, hacemos una proyección de ventas y una vez que eso está, que eso es un número que la empresa siempre proyecta. Cualquier empresa sabe que para tomar decisiones necesita hacer un intento de proyectar cuánto serán las ventas. Si quieren ver métodos de proyección, por ejemplo, con la tasa de los logaritmos, acá les dejo un video con la proyección, con el cálculo de la tasa a partir de datos históricos y tal. En este caso, si ya los tenemos proyectados, incluimos ventas y ahora separamos el costo y los gastos en fijos y variables. El costo suele ser variable, por ejemplo, en este caso, si está relacionado con las unidades, simplemente multiplicamos el número de unidades por el costo unitario. Pero los gastos
siempre es conveniente para después medir los grados de apalancamiento. El grado de apalancamiento operativo requiere que tengamos separados cuáles son los gastos fijos y cuáles son variables. Apalancamiento es como una palanca. El apalancamiento es una métrica de riesgo porque nos indica, si usted, por ejemplo, tiene muchos costos fijos, bueno, una pequeña caída en sus ventas le puede destrozar sus utilidades. A lo mejor, si usted tiene muchos costos fijos, eso es una palanca. Entonces, una empresa con un alto nivel de costos fijos le caen tal vez 5% las ventas, pero sus ganancias y por lo tanto sus dividendos tal vez no caen 5%, tal vez caen el 100%. Tal vez desaparecen por completo. Eso es la palanca, apalancamiento. Para medir eso, la incidencia de los costos fijos, ¿por qué hacen como una palanca? Porque magnifican las ganancias y también las pérdidas. Cualquiera sea el resultado que estábamos esperando obtener, los costos fijos lo agrandan, como una lupa, lo magnifican. Entonces, para después poder hacer todo este tipo de análisis, nos estamos anticipando y aquí en la construcción del modelo financiero es conveniente separar gastos fijos y variables. ¿Cuáles pueden ser gastos fijos? O que van subiendo pero de forma escalonada, no van directo con las ventas, sino que van subiendo de a poco, cada 4 o 5 años suben. Típicos gastos fijos. Puede ser mantenimiento, seguridad, a veces limpieza, renta. Bueno, todo eso los dejamos. Algún contrato de outsourcing. Luego, los variables. Esos están relacionados con las ventas, entonces podemos tomarlos, por ejemplo, por unidad, por hectárea, por tonelada, como un porcentaje de las ventas. Tienen alguna relación con ventas que hay que establecer cuál es esa relación. La forma más fácil de hacer esto es pedir todos los contratos. Aquí, en esta parte, solamente ponemos todos los gastos referidos a la operación principal. Dejamos fuera lo que no es operativo, es decir, financiero. Dejamos fuera los intereses, que esos van a estar fuera de la ganancia operativa. Por aquí entonces, nuestro objetivo es hacer una lista de todos los costos y gastos de la empresa, restarlos a las ventas y así obtener las ganancias. Recuerden qué clasificaciones estamos haciendo. Estamos separando operativo y no operativo. Lo no operativo típicamente es lo que se refiere al financiamiento de la compañía. Por ejemplo, los intereses bancarios. O los otros ingresos. Podría haber otros ingresos. Si la empresa hizo inversiones, esos otros ingresos no van mezclados con las ventas. Van más abajo de la ganancia operativa en una línea que se llama Other Income, otros ingresos. Vamos al Excel del estado de resultados. Empezamos siempre con las ventas, que es conveniente separar en unidades siempre o por producto. Es conveniente tener una separación, una clasificación de cómo se llegó a las ventas en algún grado de detalle. Por ejemplo, esta compañía tiene 4 productos y detalló las ventas en unidades y luego en dólares, multiplicando el número de unidades por el precio unitario. Entonces podemos poner ahí, si queremos después para sensibilizar, podemos poner el precio unitario y simplemente multiplicar precio por cantidad. Después lo mismo más abajo con el costo. El costo de ventas también podemos tener costo unitario, puede ser un porcentaje también. Algunos, van cambiando, es decir que a lo mejor no nos alcanza uno solo para toda la proyección. Bueno, aquí ponemos un modelo simple donde tenemos las ventas. Por lo menos tienen que estar separadas en unidades y en dólares, o en la moneda que sea. Y también que estén separadas por línea de productos o que tengan algún tipo de clasificación. Entonces, acá en la línea ventas del estado de resultados simplemente jalamos el número, en este caso 63.290 para el primer año, de nuestro cuadro auxiliar. Y lo mismo el costo. Si teníamos un costo unitario, calculamos el costo en dólares, el costo de servicios o de productos vendidos, lo vamos a poner, acá estaba en la línea 89, el costo de ventas, lo vamos a traer al balance. Luego tenemos gastos. Los gastos comerciales pueden tener un gran detalle. Acá solamente separamos en fijos y variables, como mínimo tienen que hacer esta separación, pero esto sería bueno, por ejemplo, si tuviéramos comisiones, promociones, publicidad, pago a agencias de medios. Sería bueno detallarlos en un cuadro auxiliar y después, sumar el total.
Y por supuesto separar todo lo que es fijo de lo que es variable. Y lo mismo para los gastos generales y de administración, por ejemplo, honorarios, gastos de electricidad, mantenimiento, limpieza, cafetería, papelería. Bueno, todo esto lo vamos a poner en un cuadro auxiliar. Siempre es bueno separar fijo y variable y lo traemos, al total lo traemos al estado de resultados. Luego, dentro de los gastos operativos están también las depreciaciones, que ya las teníamos calculadas, no van las acumuladas acá, sino que lo que va es la depreciación anual, y puede haber otros gastos operativos que acá están en cero. Es decir, que habiendo tomado ganancia bruta menos todo el resto de los gastos de la operación, tenemos el famoso EBIT, Earnings Before Interest and Tax, o ganancia operativa. ¿Qué es lo que queda fuera de la ganancia operativa? Lo financiero. Por eso ahora buscamos el monto de intereses, que también ya lo habíamos calculado en el cuadro auxiliar y lo traemos al estado de resultados. El monto de intereses de deuda, esto no es operativo, por eso es lo que queda fuera de la ganancia operativa. El nombre lo dice, Earnings Before Interest and Tax. Lo que queda fuera son los intereses y los impuestos. Pero los intereses pueden ser tanto a pagar, como los que tenemos acá en la línea 48, como también a cobrar. Acá están en cero en la línea 49, pero si la empresa, por ejemplo, tiene inversiones financieras, bonos, plazos fijos y genera un ingreso, eso no va a estar mezclado con las ventas. Va a estar por separado como un ingreso no operativo. Es decir, que aquí cuando calculamos la ganancia antes de impuestos, a eso hay que sumarlo. La ganancia antes de impuestos va a ser la ganancia operativa menos intereses pagados, más pagados o a pagar, más otros ingresos. Y ahora vamos a poner el impuesto a la renta. En este caso 25% anual, y si quieren pueden poner una fórmula IF que diga que si el número es positivo, que bueno, le calcula el 25%. Y si el número es negativo, que no, que ponga 0, no pagamos impuestos. Luego están los gastos extraordinarios, que en la proyección no debería haber nada en extraordinario, salvo que haya que tengamos programado una reestructuración, una cosa muy rara de una sola vez, pero si no, eso tendría que estar en 0, porque por definición no son predecibles. Y finalmente nos queda la ganancia neta como ganancia antes de impuestos, menos el impuesto y menos los gastos extraordinarios. De esa ganancia neta, una parte puede ser que vaya a dividendos. Entonces podemos decirle, bueno, pague, por ejemplo, 200 en dividendos. Si la ganancia es mayor a 0, pague dividendos. Si es mayor a 200, por ejemplo, pague 200 en dividendos. Y si no, no pague. ¿Y qué hacemos con aquella parte de la ganancia neta que sobra, que no devuelve la empresa a sus accionistas en forma de dividendos? Bueno, se adiciona a la utilidad retenida, va a quedar retenido en el balance. Es decir, que con la ganancia neta que está en la línea 53 podemos hacer dos cosas, retenerla en la empresa o pagar dividendos. Además de eso, tenemos en la línea 59 el número de shares, de outstanding shares o acciones en circulación, y eso nos permite calcular una ganancia por acción, earnings per share. Es decir, si la empresa ganó, por ejemplo, 1000 y tiene 1000 acciones en circulación, ganó $1 por acción. Vamos con la proyección del balance. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ponemos en el balance y lo que va al estado de resultados? En el balance ponemos activos, es decir, algo que yo lo puedo vender, que lo puedo usar, por lo cual puedo tener un ingreso futuro. Está asociado con ingresos futuros. En cambio, en el estado de resultados van ganancias y pérdidas. Si pagué algo, gasté dinero, por ejemplo, en honorarios, ya no los puedo vender, no los puedo recuperar, se perdió. En el balance entonces vamos a tener los activos que se clasifican según su liquidez. Todo lo que es más líquido, lo que va a convertirse en efectivo dentro de los próximos 12 meses, se llama activo corriente. Es un sinónimo de activo de corto plazo, todo lo que se va a hacer líquido en un año. Y el resto, lo de largo plazo, es activo no corriente. Lo mismo para el otro lado del balance, los pasivos se separan según el grado de exigibilidad. Lo que es exigible pronto, es decir, que me pueden venir a cobrar pronto en los próximos 12 meses, se llama pasivo corriente.
Y lo que es de largo plazo, que tengo más tiempo para pagar, pasivo no corriente. Pasivo más patrimonio neto es el lado derecho del balance, tiene que ser igual a los activos. Esto es la ecuación patrimonial. El lado izquierdo de la balanza, por eso balance, tiene que ser igual al lado derecho. Dentro de los activos, bueno, es muy fácil proyectar todo el activo de corto plazo. ¿Qué nivel de caja vamos a mantener? Por ejemplo, para pagar varios meses de gastos, salarios, etcétera. Mantenemos un fondo fijo en caja y bancos. ¿Qué nivel de inventarios? Bueno, hay que ver el depósito de la compañía, el nivel de operación, cuántos inventarios vamos a necesitar mantener ahí. Cuentas a cobrar a clientes. ¿Vamos a financiar a los clientes o este es un negocio de cobrar principalmente cash? Si vamos a ofrecer financiamiento, bueno, hay que poner ahí un fondo que se usa para financiar a los clientes y que no es una pérdida, porque después se recupera. Es dinero que estoy usando para financiar a los clientes, pero que forma parte de un ciclo, después me lo devuelven. Y podrá haber otros activos corrientes. Bueno, calculamos ahí un total para todo lo que es corto plazo. Luego, activo no corriente. La más complicado del activo no corriente o de largo plazo es el cálculo de las depreciaciones y el neto luego de haber quitado al activo fijo bruto, luego de quitarle la depreciación acumulada. Pero justo eso es algo que hicimos en el otro cuadro, al principio del video. Entonces véanlo de ahí. Aquí ya lo tenemos calculado. Voy a dejar la línea, que lo puse en cursiva para que vean que no hay que sumarlo. Voy a dejar ahí para que se vea la línea que se llama planta, propiedad y equipo bruto. La voy a dejar ahí. Y la depreciación acumulada también. Y voy a calcular planta, propiedad y equipo bruto menos depreciación acumulada, que eso es la planta, propiedad y equipo neto. Voy a dejar ambos para que se vean, porque esto es conveniente para después calcular el cash flow statement. Dentro del activo fijo, bueno, puede haber algún activo que no se deprecie. Los intangibles sí, para los intangibles tendría que hacer lo mismo que hicimos para el activo de largo plazo. Puede haber algún activo que no se deprecie, por ejemplo, terrenos, pero la mayoría va a estar incluida dentro del cuadro que hicimos por separado con la depreciación acumulada. Sumando activo de corto plazo más el activo de largo plazo, tenemos el activo total. Eso es lo que forma parte del lado izquierdo de la balanza. Ahora veamos el lado derecho de la balanza. El lado derecho tiene pasivos de corto y largo plazo, para los cuales ya tenemos también un cuadro. ¿Se acuerdan que hicimos un cuadro? Pasivo de corto y largo plazo. Y podríamos hacer el mismo cuadro también para el equity o patrimonio. El patrimonio que tenemos al inicio, más menos las variaciones y el patrimonio al cierre. ¿Cómo va a ser este cuadro del patrimonio? Bueno, lo podemos hacer por separado para cada uno de los ítems del patrimonio. Yo lo voy a hacer para las utilidades retenidas, que es lo que siempre tiene variación, pero se puede hacer para todas las otras partidas también. Empezamos con los activos de corto plazo, que simplemente es una lista. Esto es facilísimo. Hay que hacer la lista y sumar. ¿Cuánto dinero vamos a mantener en caja? Por ejemplo, para pagar varios meses de salarios y gastos. ¿Cuánto dinero vamos a usar para financiar a nuestros clientes? Etcétera. Y en el activo de largo plazo, la parte más difícil ya la teníamos calculada, porque necesitamos poner activo fijo bruto menos depreciación acumulada y neto. Pero era lo que teníamos en nuestro cuadro auxiliar. Entonces empezamos con planta, propiedad y equipo bruto menos depreciación acumulada y la diferencia que es el neto, planta, propiedad y equipo neto. En el balance lo que afecta finalmente los números es el neto, no el número bruto. Entonces por eso está acá en cursiva, para que recordemos que después no hay que incluirlo en la suma. Entonces tomamos planta, propiedad y equipo bruto, depreciación acumulada y la diferencia que va a ser neto. Y solo este número que está en la línea 14 es lo que vamos a sumar más abajo. Solo ese número. Pero los otros dos que están en cursiva es conveniente ponerlos acá, es conveniente ponerlos para el cash flow statement. Por eso es que los estamos incluyendo. Bueno, en este caso no hay activos intangibles, pero si hubiera, estarían ahí. Si tuviéramos que depreciarlos, bueno, tendríamos que hacer un cuadro también con compras, ventas de intangibles. Igual que lo hicimos con las propiedades.
Y bueno, ahora podemos calcular un total del activo no corriente, es decir, la suma desde la línea 14 hacia abajo. Y ahora tenemos el total del activo, que sería la parte corriente más la no corriente. Con esto hemos completado la parte izquierda de la balanza, vamos con la parte derecha, pasivo y patrimonio. Empezamos con proveedores o accounts payable, que esto típicamente tiene una relación con las ventas, bueno, no genera intereses, por lo menos en lo general. A continuación ponemos las deudas. Las de corto plazo van a venir de la línea violeta que todavía está en blanco. Luego vamos a poner ahí un número para cuadrar el balance, que era el plug. Después las de largo plazo y también los otros pasivos de corto plazo y de largo plazo ya los teníamos calculados en el flujo de deudas. Entonces vamos a buscar los saldos al cierre de estas 4 categorías que están en color morado. Deudas deudas de largo plazo, otros pasivos de largo plazo y otros pasivos de corto plazo. Por supuesto, ahí quedó el enlace también al plug que vamos a calcular después. Esto ya lo teníamos calculado en el cuadro de deudas, ahí está, y ahora simplemente sumamos. Sumamos todos los pasivos de corto plazo y sumamos todos los pasivos de largo plazo. Y tenemos total liabilities o total del pasivo. Vamos con el patrimonio ahora. El patrimonio también acá tiene algunas líneas en negrita porque es conveniente tenerlas aquí detalladas para después hacer el cash flow statement, pero no es una suma simple. Empezamos con las acciones comunes. Estas son la emisión de acciones que hizo la compañía, son los aportes de los accionistas. Después tenemos la utilidad retenida que la empresa tenía al principio, por ejemplo arranca con 0, más la ganancia neta, que esta hay que jalarla del estado de resultados. Esta es la conexión que tienen el estado de resultados con el balance, una de las conexiones al menos. Puede ser una pérdida también. Y si hubiera dividendos, también hay que quitar aquí los dividendos. La utilidad retenida al cierre es la que da comienzo al periodo siguiente. Sumamos el patrimonio neto, que cuidado, no tienen que sumar todo aquí, solamente la línea 30 que tiene acciones comunes y la línea 34 que tiene el total de acciones de utilidades retenidas. Y ahí tenemos pasivo y patrimonio neto. Por supuesto, no va a balancear este balance, porque si tomo el activo total y le quito pasivo y patrimonio neto, estos dos lados de la balanza deberían ser iguales y no lo son. La diferencia es el número que está ahí en rojo y vamos a cuadrarla después con GoalSeek. ¿Por qué necesitamos usar GoalSeek? Porque es un círculo, va a haber que iterar muchas veces. Hay un número que sale del estado de resultados y se mete en el balance, que es la ganancia neta. Pero a su vez hay otro número que sale del balance y se mete en el estado de resultados, que es el monto de deudas de corto plazo y de largo plazo alimentan el estado de resultados a través de los intereses. Te voy a crear acá una macro, si van a desarrolladores, y entonces ahora vamos a usar GoalSeek para decirle, mire, esta línea que está en rojo tiene que ser 0. Y logre cuadrar el balance, logre cuadrar esa línea en 0, cambiando la línea que está en color violeta, que es el plug. Entonces ven, lo logró para el primer año. Ahora vamos con el segundo año. Le digo, mire, esta celda roja, llévela a 0 y hágalo cambiando la celda del plug que está en violeta. Ahora que fui cuadrando uno por uno hay que hacerlo uno por uno porque es un círculo, es como una espiral. Entonces hay que ir uno por uno. Ahora sigo con el tercer año y así. Hagamos uno más. Estoy grabando la macro mientras tanto, entonces todo esto que estoy haciendo se está grabando. Para el siguiente año tomo la celda a donde está la diferencia entre activo menos pasivo y patrimonio y le digo, mire, esa celda roja tiene que ser 0, llévela al valor 0 y hágalo cambiando la celda violeta. Y así hago para todos los años.
Una vez que termino de cuadrar los 10 periodos y que toda la línea 37 está en 0, detengo la grabación de la macro como si fuera un equipo de audio, play, stop. Bueno, ahora le pongo stop y me va a quedar guardada la macro. Recuerden que siempre tienen que antes guardar el archivo como un archivo que tiene habilitadas las macros, es decir, con extensión XLSM. Si no tenían la herramienta de desarrolladores, aquí la pueden encontrar. Y podemos insertar un botón que nos va a preguntar qué macro le queremos agregar. Lo queremos relacionar con la macro que hemos llamado cuadrar balance. Entonces simplemente el botón se dibuja como cualquier dibujito de una figura y se le asigna con botón derecho, o si no, al dibujar el botón, Excel mismo nos va a preguntar a qué macro queremos asociar el botón. Entonces ahora, por ejemplo, si yo cambiara los números, por ejemplo le pongo aquí 50.000 o le pongo otro número, 3.100, etcétera, si yo voy cambiando, no va a cuadrar el balance, no va a cuadrar. Entonces tengo que volver a darle clic a este botón y ahí me lo va a cuadrar. Si cambiamos alguno de los números del balance, bueno, vamos a volver a tener una diferencia. Y si no tuviéramos la macro, tendríamos que otra vez usar 10 veces GoalSeek con mucha paciencia para ir cuadrando uno por uno los 10 balances. En este caso, al tener la macro con un botón, puedo cambiar, por ejemplo, acá arriba voy a cambiar lo que está en caja. En lugar de 3.000 va a ser 3.100, 3.300, etcétera. Vamos a poner acá distintos números y lo vamos a cuadrar simplemente apretando el botón que se llama cuadrar balance. Ahorra mucho tiempo haber grabado ese procedimiento cuando lo hicimos por primera vez, porque si no, cada vez que hacemos un cambio hay que volver a cuadrar todo. ¿Ven? Ahora no cuadra, tenemos esas diferencias, le apachamos el botón y ahí sí tenemos otra vez perfecto el balance, activo igual a pasivo y patrimonio. Pasamos al cash flow statement en dos grandes partes. Primero, calcular todas las variaciones del balance y luego reagruparlas para explicar por qué ha subido o caído la caja de un año a otro. Entonces empezamos en forma paralela. A la derecha del balance calculamos cuánto varió la caja o cuánto estamos pensando que en el futuro va a cambiar la caja, quitando un año menos el anterior, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser la variación de caja año a año? ¿Va a subir la caja? ¿Va a caer? Por ejemplo, ¿va a subir 70? ¿Va a caer 70? Entonces, una vez que tenemos la variación de caja, que la voy a pintar acá en color negro, el objetivo va a ser, a partir de todas las otras variaciones del balance, explicar por qué subió la caja. ¿Por qué tengo más caja? Por ejemplo, porque me endeudé, entonces entró dinero. Tomé un préstamo, pero a la vez pagué dividendos, entonces entró porque cobré un préstamo, porque recibí un préstamo, pero salió dinero porque pagué dividendos, salió dinero porque compré una máquina, por ejemplo, salió dinero porque aumenté el stock de inventarios. Entonces vamos a tener que ir explicando esto a partir de variaciones del balance y de la ganancia neta del estado de resultados. Primero calculamos las variaciones. Una vez que calculo todas las variaciones en este cuadro, voy a verificar que sean iguales a la variación de caja. Tengo que verificar que sean iguales. Y si cuadro eso, después las reagrupamos en el cash flow statement propiamente dicho, es decir, en el estado de flujo de efectivo, y las vamos a agrupar en tres categorías. Todo lo que es working capital, es decir, el manejo de activos de corto plazo que la empresa tiene que financiar. Working capital incluye cuentas a cobrar a clientes, inventarios, todos los activos en general de corto plazo, todo el activo corriente a excepción de la caja no operativa. Todo el activo corriente neto de las cuentas a pagar a los proveedores, porque esa parte son activos de corto plazo que lo financia el proveedor, no nosotros. A eso se lo llama working capital. Es decir, que cuando piensen acerca del working capital o capital de trabajo,
Piénsenlo como si fuera el activo de corto plazo. Pero es el activo de corto plazo operativo, por eso no se incluye la caja, y que tenemos que financiar nosotros. Por eso se quitan las cuentas a pagar a proveedores. Por supuesto, tampoco la caja no puede estar ahí porque justamente es la variación que queremos explicar. Así que sería el activo corriente sin incluir caja y quitándole proveedores. El segundo grupo va a ser toda la parte de flujos de inversión. Ven que ya no es operación, es inversión. Y que hay dos tipos. Invertir en la propia empresa, eso se va a llamar CAPEX, Capital Expenditures. Y son todas las variaciones de los activos de largo plazo que son de la propia operación. Planta, equipo, intangibles, va a estar ahí. La compra de planta, de equipo, intangibles. Y por otro lado, inversiones en otras empresas. O inversiones financieras. También de largo plazo, pero no están relacionadas con el negocio principal. Entonces estas dos, yo seleccioné en gris las inversiones en otras empresas, inversiones financieras. Y en color ocre, las inversiones de largo plazo en activos operativos. Eso se lo llama CAPEX, la compra de activos operativos de largo plazo es el Capital Expenditures. O sea que aquí en esta clasificación tenemos, por un lado, en el primer grupo, todo el ingreso de dinero que proviene de los activos de corto plazo, o que requiere, todo el financiamiento de las operaciones de corto plazo, que eso sería el working capital, y después tenemos todas las inversiones de largo plazo que hay que hacer o que liberamos. Pueden ser ingresos o salidas de dinero, que eso es el CAPEX. Entonces tenemos working capital, CAPEX, y por separado las inversiones de largo plazo financieras, no operativas. Por último, el tercer grupo en el que hay que agrupar el cash flow statement es requiere todos los flujos de financiamiento. Es decir, el dinero que va entre la empresa y sus accionistas y entre la empresa y los bancos o acreedores. ¿Cuál es el dinero que va entre la empresa y los accionistas? Bueno, cuando recibe aportes de capital, o cuando devuelve dinero al accionista a través de una recompra de acciones. Entonces, o recibo dinero porque emito acciones o cancelo, recompro acciones. Entonces, pago por esas acciones. Lo mismo cuando pago dividendos, yo empresa. Entonces, hay tres tipos de flujos típicamente entre la empresa y sus accionistas. Aporte de capital, donde la empresa recibe dinero del accionista. Al revés, al final del contrato, liquidación final o recompra de acciones, donde la empresa le devuelve el dinero al accionista. Y en el medio, pagos de dividendos. Lo mismo con los flujos entre la empresa y los bancos, o entre la empresa y los acreedores. La empresa recibe al inicio dinero de un nuevo préstamo y al final lo cancela, entonces se entrega dinero por la cancelación del préstamo. Y en el medio, pago de intereses. Bueno, de todos estos, el único que no va a estar acá es el pago de intereses. Todos los otros están acá con los flujos de financiamiento. A mí igual me gusta reclasificarlo. Yo lo saco a veces de arriba porque los intereses están metidos con la ganancia neta. Los contadores lo pusieron ahí. A mí me gusta reclasificarlo y traerlo acá para que queden los 6 tipos de flujos de financiamiento. Pero si no lo quieren hacer, bueno, simplemente no lo repitan. Queda arriba dentro de la ganancia neta. Lo primero que hay que hacer es calcular la variación de caja. Es decir, cuánto cambió la línea que se llama caja en el balance, la primera línea del balance, cuánto cambió entre un año y otro. Por ejemplo, entre 2023 y 2024 esperamos que crezca 100 la caja. Y así, la calculamos para todos los periodos a excepción del último para que no nos quede tomando una celda vacía. La vamos a resaltar en negro porque eso es lo que queremos explicar. Y ahora seguimos con todas las otras variaciones. Lo mismo que hicimos para caja, lo hacemos para todas las variaciones que están acá resaltadas en color. Solo las que están en color, porque los otros son subtotales o totales. Todas las que están en color, calculamos la variación de la misma forma que hemos calculado la variación de caja. Y ahora le vamos a cambiar el signo a las que están del otro lado del balance, es decir, por un lado tenemos el activo y por otro lado pasivo y patrimonio. Bueno, cuando aumentan los pasivos o aumenta el patrimonio, aumenta la caja. Por ejemplo, me endeudé.
Entonces recibo dinero en caja. En cambio, cuando aumentan los activos, se reduce la caja. Si estoy comprando máquinas, estoy usando caja. Entonces, a la izquierda del balance ven que todo lo que está en activos lo encerramos entre paréntesis y le cambiamos el signo. Le ponemos un signo menos adelante. Todos los activos. A excepción de las depreciaciones. La depreciación acumulada es lo único, lo que está acá en la línea 13, es lo único que dejamos sin tocar, porque va con signo contrario. Bueno, y ahora que ya tenemos calculadas todas las variaciones, las sumamos, cruzamos los dedos y tiene que dar 100. Tiene que cuadrar exacto con la variación que estaba arriba en color negro. Sumamos todas las variaciones y justo da 100. Entonces, si lo comparamos, acá tenemos una nueva línea de control que da como resultado 0. Toda la suma de las variaciones da 100, la variación de caja da 100, diferencia 0. Si les queda alguna diferencia, recuerden que los dividendos van con signo contrario. Si les da una diferencia ahí con los dividendos es porque van con signo contrario. Ya sabemos que las variaciones cuadran, debería ser simple armar el cash flow statement. Tenemos en la línea 64 el punto de partida, que es la ganancia neta. Y después voy a poner todas las variaciones. O sea que tomé un número del estado de resultados y ahora todos los otros son variaciones que tomamos del balance. Voy a tomar desde caja para abajo todas, pero reagrupadas de la siguiente forma. La depreciación, simplemente la busco, voy a la columna N y la busco allí. La variación de cuentas a cobrar, la variación de otras cuentas a cobrar, inventarios, todos los activos de corto plazo. Y acá vamos a poner las cuentas a pagar también, la variación de cuentas a pagar. Fíjense que lo único que estoy haciendo es buscar los números en la columna N de N en adelante. Solamente los busco porque las variaciones ya están calculadas más arriba. Si sumo, esto es lo que se llama flujo de caja de las actividades operativas. Que en realidad lo que tiene es, bueno, la ganancia neta y tiene la variación de lo que podría decirse que es el capital de trabajo, pues son los activos de corto plazo, como cuentas por cobrar, inventarios, menos proveedores. Entonces eso es el capital de trabajo. Luego, más abajo tenemos el CAPEX o Capital Expenditures, es decir, la inversión en activo fijo. Entonces simplemente las buscamos. Yo aquí las tengo señaladas con colores para que las encuentren. Simplemente busco las variaciones que ya hemos calculado arriba y sumamos. Entonces por el momento sabemos si entró dinero por actividades de la operación o salió dinero. Por ejemplo, estamos invirtiendo fuertemente en inventarios y en sostener las cuentas a cobrar. Y lo mismo para las inversiones y para el CAPEX. Buscamos los números en la columna N y los traemos aquí y sumamos. Ya tenemos entonces las actividades operativas, las actividades de inversión, vamos con las de financiamiento. Lo mismo, buscamos las variaciones, emisión o recompra de acciones comunes, ganancia neta, etc. Simplemente buscamos todo lo que estaba aquí señalado, todas las variaciones y el pago de dividendos, que como es un flujo, este sí lo tomamos directamente del estado de resultados, de la parte de abajo del estado de resultados, porque esto ya es un flujo, no necesitamos calcular la variación porque ya es un flujo en sí mismo. El dividendo, al igual que la ganancia neta, son los dos que tomamos directamente. La variación del dividendo también, si hay algún aumento de dividendos, eso consume también caja, ahí está. Y ahora vamos con los flujos de deuda, buscamos todas las variaciones que estaban en color morado. Aquí fíjense que no estoy haciendo ningún cálculo, solo buscar y después calcular 3 subtotales, buscar y sumar. Operación, inversión y financiamiento. Bueno, buscamos todas las variaciones de deuda. Cuando la empresa se endeuda, eso incrementa la caja, y cuando la empresa se desendeuda, eso reduce la caja. Y sumamos. Entonces ahí tenemos las 3 grandes categorías: flujos de operación, flujos de inversión, flujos de financiamiento. Sumamos las 3, cruzamos los dedos, y esto tiene que ser exactamente igual a la variación de caja que teníamos más arriba en negro, que creo que era 100 para el primer año.
Entonces sumamos las 3, cruzamos dedos y que dé 100, por favor, que dé 100. Ahí está, dio 100. Bueno, lo copiamos para todos los otros años y vamos a poner finalmente un total de control que diga que este número lo compare con el número negro, que era la variación de caja en el balance. Y si son iguales, hemos cuadrado el cash flow statement. Si no les dan igual, acá no me dan igual porque me faltó poner el signo negativo de los dividendos. Ven que va con signo negativo el pago de dividendos, una salida de caja. Simplemente cambiándole el signo, que me había olvidado, ahí debería ya cuadrar. Y con esto terminamos el cash flow statement. Ahí quedó bien. Espero les haya gustado. Les dejo este Excel en la descripción del video. Siempre verificamos que el cash flow statement cuadre, es decir, que todas las variaciones siempre tienen que dar 0. Yo acá les puse todas las celdas de control en el modelo. Si se aseguran que los 3 estados financieros cuadren, bueno, ya con eso pueden tener un buen modelo y empezar a cambiar los números y, bueno, después ver nuestros videos para los tests adicionales, como el que mencionamos de apalancamiento, tasa de crecimiento de ventas, etc. Un abrazo para todos, espero les haya servido, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.